En la historia del judaísmo antiguo, cuando existía una federación de tribus, pudo surgir un personaje de tipo caudillo como fue Débora. En la corte del reino de Judá, un puesto oficial era ocupado por la madre del rey, a quien se le asignaba el título de Gebirá, es decir, la gran dama. Entre los profetas hubo una excepción con una mujer de nombre Hulda. En el pueblo hebreo la misión fundamental de la mujer era la maternidad. Para ellos, las cuatro principales madres son Sara, Rebeca, Lea y Raquel. La esterilidad era fuente de amargo dolor, pues los hijos permitían que el nombre de la familia no se perdiera. Por eso, se consideraba este mal como un motivo de gran deshonor y vergüenza. En cambio, una abundancia de hijos era signo del favor divino y también una garantía para la vejez. De los antepasados de Jesús en su naturaleza humana, hay cuatro mujeres: Tamar, Rahat, Ru y Besabé. Las cuatro son de origen pagano, lo que manifiesta que lo importante no es la raza judía como tal, sino los designios imprevisibles en el Shaddai. En Israel la posición de la mujer era mucho mejor a como lo era en las civilizaciones griega y romana. En Oriente Próximo no se trataba bien a las viudas, por lo tanto, tras la muerte de su esposo, ella dependía de sus hijos, y si no los tenía, solo le quedaba venderse como esclava, vivir de la prostitución o morir en la pobreza. En la Virgen María se cumplen las palabras de San Gregorio Nacianceno, arzobispo de Constantinopla en el siglo IV, cuando afirmaba: si alguien no reconoce a María como la Madre de Dios, rechaza la divinidad de Cristo. Y es en este sentido que Isabel la llama como la Madre de mi Señor, Emeter tu Kyrios. En el Nuevo Testamento encontramos como el vocablo Señor, una expresión que en la versión de los 70 del Antiguo Testamento era usada en lugar del tetragrama Adonai, se aplica a Jesús en 5 formas diferentes: como el Mesías profetizado desde la antigüedad, como un maestro, rabí o señor de los discípulos, como el hacedor de milagros, como una aceptación de su naturaleza divina, o a la gloria celestial que reina en su trono a la diestra del Padre. Fue fundamental en la historia de la salvación cuando María da el fiat al anuncio del ángel Gabriel. La encarnación se convierte en el signo distintivo de la fe cristiana, ya que dice las Sagradas Escrituras: y el Verbo se hizo carne, kai hoi logos sar egeneto. Gracias a la maternidad divina de María es que tiene cumplimiento la promesa que hiciera nuestro Señor Jesucristo en el llamado discurso eucarístico: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso agrega San Justino Mártir, uno de los llamados padres apostólicos del siglo II, que María con su obediencia trajo al mundo al que da la vida. En la existencia terrenal del unigénito de Dios, no hubo un lugar más seguro y que estuviera en un ambiente más cálido y confortable que dentro del vientre materno de María. Durante el tiempo de la gestación, la criatura se encuentra a una temperatura ambiental de 37 grados centígrados y no varía ni de día ni de noche, ni en clima caliente o frío. Apenas vino al mundo el príncipe de la paz, por las condiciones en que nació, no fue puesto en una cuna de oro dentro de un palacio, de acuerdo a la dignidad mesiánica y como descendiente legítimo del linaje de David, sino que por el contrario, su madre dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Entiéndase por pesebre una gruta o establo. El niño Jesús fue reclinado en la batea o un cajón de madera que servía de comedor para los animales domésticos. De ahí en adelante su vida estuvo expuesta a 4 intentos fallidos de asesinato. Cuando era un pequeño infante no mayor de 2 años, tiene que huir con sus padres de Belén de Judea al país de Egipto ante el decreto de muerte de Herodes el Grande contra el nuevo rey. Casi un año después de haber empezado su ministerio público, volvió a Galilea y llegó a Nazaret, donde se había criado, y fue a la sinagoga. Cada sábado el Mesías acudía a estas casas de oración para los hebreos, explicando el significado de los textos que se leían de la Torá. En los demás días enseñaba a sus discípulos y predicaba la ley libre a las grandes multitudes que venían a verlo. Su capacidad de curar era una señal de que Dios su Padre Eterno estaba trabajando a través de él. En esta ocasión se le dio a leer los rollos del profeta Isaías, que hablaba precisamente sobre las misiones del ungido Yahvé esperado. En su exhortación del pasaje bíblico resalta que todos los hombres, judíos y gentiles, estaban llamados a entrar al reino de los cielos y no era un privilegio exclusivo para los hijos de Abraham. Todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas y levantándose le echaron fuera de la ciudad
y le llevaron hasta la cumbre del monte donde el cual estaba edificada su ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se fue. Se señala como el lugar de este suceso evangélico una cima llamada Jebel el Casé, que domina desde una altura de 300 metros el valle de Estrelón. Cerca de allí se encuentra una colina la capilla de Santa María del Temblor, donde según la tradición cristiana, María seguía a lo lejos a la enfurecida multitud de judíos que querían arrojar a su hijo al vacío. En el camino, las fuerzas le faltaron a la afligida madre. Fue presa del pavor y el temblor al ver lo que iba a acontecer. En la fiesta de los tabernáculos, que recibe el nombre de Sucot, a finales de septiembre, donde se conmemora los días en que los israelitas peregrinaban por el desierto y vivían en tiendas de campaña o en cabañas de ramaje, el séptimo día, que era el último de esta celebración, el Señor Jesús estaba enseñando en la parte del templo de Jerusalén llamada la tesorería. Cada noche durante el evento religioso hay un despliegue especial de iluminación en esta parte del recinto sagrado. Aquí se instalaron 4 gigantescos candelabros, cada uno con 4 fuentes llenas de aceite. La luz de estas lámparas que queman aceite de las 16 fuentes es lo suficientemente fuerte como para iluminar los alrededores hasta gran distancia en la noche. El Hijo del Altísimo aprovechó la ocasión para afirmar: «Yo soy la luz del mundo, ego eimi tu postu cosmo». Los fariseos empiezan a refutar su declaración, lo que da inicio a un largo discurso donde se pone manifiesto su relación con el Padre y su misión salvífica. Esto provocó la furia de sus enemigos, quienes tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y atravesando por el medio de ellos se fue. Durante la festividad de la dedicación del templo, que recibe el nombre de Ensenia, a finales de diciembre, donde se hace alusión a la purificación del santuario y del altar de los holocaustos, después de la profanación del rey Antioquio, se encontraba el Hijo del Hombre por el pórtico de Salomón. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo: «Muchas obras buenas de parte del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de estas obras quieren apedrearme?». Le respondieron los judíos: «No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios». Pero él se les escapó de las manos, se marchó al otro lado del río Jordán y se quedó allí. En la época de Jesucristo había una asombrosa explosión de expectativa mesiánica. La esperanza de los judíos se fundaba en la cronología popular de aquellos días y en profecías basadas en el Antiguo Testamento con la llegada de un nuevo David. En este sentido, las tradiciones, las historias familiares y todo tipo de conocimiento era traspasado de generación en generación a través del vínculo de madre e hija. Muchas mujeres hebreas para ese entonces añoraban ser la madre del futuro ungido del Altísimo. Según revelaciones particulares recibidas por varias santas y místicas, en María de su tierna infancia había pedido 2 cosas en oración: consagrarse con su virginidad a Yahvé y ser la sierva de la madre del Mesías. No es de extrañar este hecho, ya que ante el anuncio del mensajero celestial, que la designaba como la progenitora del Salvador de la humanidad, ella respondió: «He aquí la esclava del Señor, y dule quirió». Hay que resaltar que María, siendo una joven no mayor de 15 años, estaba tomando con toda la seriedad su voto de esclavitud ante los designios del Todopoderoso, ya que las mujeres esclavas, a diferencia de los hombres, no podían tener derecho a la libertad y permanecían como tal toda su vida. Esto se debía a que con frecuencia se convertían en las concubinas de sus amos o eran las encargadas de las labores domésticas en la casa de los ricos. Vemos cómo en los evangelios, en 2 oportunidades, María siempre está pronta a servir a los demás. Y es así que, después de la noticia del ángel, se fue a la localidad de Taín Carén, la antigua ciudad sacerdotal en los cerros de Judá, donde habitaban Zacarías e Isabel. Allí permaneció con su prima, atendiéndola y acompañándola los 3 últimos meses del embarazo de su hijo, Juan el Bautista. En las bodas en Caná, en Galilea, fue invitada María, Jesús y sus discípulos, pero ella es la única que se percata de la falta de vino. Probablemente este hecho se dio porque las mujeres judías no comían en la misma mesa que los hombres, y ella se encontraba en el patio donde se cocinaban los alimentos y se almacenaba el vino. Además, la conmemoración en un matrimonio judío generalmente duraba 7 días. Los invitados festejaban y bebían vino que el novio proporcionaba. El vino expresa la abundancia del banquete y la alegría del agasajo. Pero si el vino se agota antes del final de la celebración, era una vergüenza social.
Ante este hecho, María toma la iniciativa de dirigirse a su hijo con estas palabras: no tienen vino. Jesús accede ante esta inusual petición, convirtiéndose así en el primer milagro suyo registrado en los evangelios. El Emmanuel, siguiendo el ejemplo de su madre María, adoptó la condición de siervo. Decía San Policarpo, obispo de Esmirna, a mediados del siglo II: se ha hecho diácono de todos. El término diácono proviene del griego diaconía, que se traduce como servir, ya que él se hizo cargo de nuestras propias deudas ante su Padre en los cielos. El Jueves Santo, en el cenáculo, antes de la última cena, le lava los pies a sus apóstoles con agua, perfume y ungüentos. Esta era una tarea que en la costumbre judía lo realizaba un siervo o alguna mujer de la casa. Esto jamás lo hacía un anfitrión. Uno de sus compañeros, llamado Judas Iscariotes, lo vendió a sus enemigos. El precio de su traición fue de 30 monedas de plata, que era lo pagado por un esclavo según el pacto de la ley de Moisés. En cuanto a la pena capital de la crucifixión al cual fue condenado, era el método de ajusticiamiento reservado a los esclavos y a las personas libres no romanas, criminales, homicidas, traidores o sediciosos. San Ignacio, obispo de Antioquía a comienzos del siglo II, resume todo lo visto anteriormente con esta bella reflexión: estáis firmemente convencidos acerca de nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nuestros pecados en carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente como también resucitó verdaderamente. Con esta última exhortación damos por terminado este video donde se ha querido resaltar cualidades y virtudes de la Virgen María. Pero si pusimos cuidado, vemos cómo estas cualidades y virtudes tienen su punto máximo en la persona de su Hijo Jesucristo, a quien debe dirigirse toda nuestra atención, la alabanza, el honor y la adoración exclusiva de su ser. Igualmente, si quieren saber mucho más acerca de la Virgen María, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica, pueden ver otros 3 videos de esta serie que se llama Respuestas Católicas. Asimismo, va a aparecer al final de la presentación y en la descripción de este video mi correo electrónico para las personas que quieran obtener completamente gratis el documento de este video que hace parte de mi libro Verdades de la Fe Católica. Es completamente gratis. O también las personas que quieran contactarse conmigo para realizar talleres de Biblia, seminarios de teología o cursos intensivos de apologética con material incluido. Reciban por favor un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.